nos hemos metido a interpretar Mateo 24, ¿no? Pero nosotros no estamos interpretando, estamos leyendo un libro y viendo cómo interpreta él, pero también nosotros podemos hacer un ejercicio, ¿no? Y intentar tener nuestra interpretación. Entonces, es un capítulo difícil, es un capítulo denso, tiene bastantes elementos que ameritan ir a fondo, ¿no? Y bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, para que las cosas que se puedan leer hoy día nos ayuden a tener un mayor panorama y ya nuestros estudios personales, nuestras lecturas, nos guíen a tener cada uno una postura, ¿no? Porque es bueno tener cada uno una postura personal bien posicionada. Y entonces yo quiero compartir, porque hay algo curioso en la escritura y por qué no conversar de ello, ¿no? Bien, aquí dice viniendo sobre las nubes, ya, acá tengo las 4 fechas que faltan. Yo voy a estar dando la fecha de hoy, el próximo viernes el pastor José Barriga, la que sigue, la señal del Hijo del Hombre, la va a estar dando el pastor Esdras, y la última del capítulo 2, que es juntarán a sus escogidos, la estará dando el hermano Nathan Anderson. Entonces, aquí hay un dato curioso que quiero que nosotros lo revisemos o lo conversemos. Y acá sí quisiera su opinión, su participación. Dato curioso. Eh, Sabemos por la historia que la guerra judía con Roma más o menos estalló en la primavera del año 67 y que finalmente colapsó en agosto del 70. Porque en septiembre, que es el mes que sigue a agosto, en septiembre ya se salen de Jerusalén y se van hasta Masada, y allí hay otra batalla, donde ya finalmente pues todos los judíos que se atrincheraron en Masada fueron vencidos. Entonces, en Lucas 21-24 hay unas palabras de Lucas. Ahora, nosotros somos de la postura y creemos que Lucas escribió antes del 70. El libro de Lucas muy probablemente fue escrito mientras que mientras que Pablo estaba preso en Roma la primera vez, que fueron creo que cerca de 2 años, y luego él es liberado y luego es encarcelado nuevamente. Pero en la primera etapa, nosotros creemos que Lucas allí en esos 2 años publicó, se escribió todas sus notas, todas sus investigaciones del libro de Lucas y hizo su publicación. Y bueno, la publicación del libro de Hechos tendría que haber sido después de que Pablo es encarcelado por primera vez. Y hasta ahí escribió Lucas. Entonces Lucas 21-24 dice cosas que tienen mucho parecido con Apocalipsis 11:2b. Bien, dice así, Lucas, dice, Jerusalén será hollada, es decir, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y en Apocalipsis 11:2b dice, porque ha sido entregado a los gentiles, y está refiriéndose a Jerusalén, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Quien ha escrito más a detalle sobre estas aparentes coincidencias es el autor Kenneth Gentry. Y no tengo sus libros en físico, pero sí los tengo en PDF, en español, y son traducciones que las han hecho no autorizadas, pero parece que el doctor Kenneth Gentry no tiene problema en ese sentido. Entonces, él trata de demostrar la postura de que el Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70.
Entonces, ¿qué opinan, hermanos? ¿Qué les parece esta tremenda cercanía en las palabras? Ahora, si, si Juan leyó Lucas, ¿será acaso que Lucas copió a Juan? Espera, hermano, un ratito. Lucas no copió a nadie, perdón, Juan no copió a nadie para escribir la revelación. Cristo se lo reveló. Muy bien, ok. Pero las palabras de Lucas, que, que deja constancia en su evangelio, en su escrito, son las palabras de Jesús. Y es Jesús mismo el que le revela a Juan y le dice que la ciudad será dada a los gentiles y ellos la pisotearán por 42 meses. Ahora, si nosotros hacemos números, desde la primavera del año 67 hasta agosto del año 70, sí hay 42 meses. Coincidencia, diosidencia, evidencia interna. Podríamos decir, no, faltan elementos para poder dar una respuesta. Me gustaría escucharlos, hermanos. Aprovechen para participar. Hermano, Diga. yo tengo el dato de que sorprendentemente los dos templos que fueron destruidos el mismo día, el 30 de agosto. Sí. El primer templo de Salomón y este segundo templo de Herodes, los dos fueron destruidos el mismo día, una coincidencia imposible humanamente de realizar, teniendo en cuenta que Tito no quería destruir el templo. Así es. General Tito no quería. Es decir, me sorprende mucho y también entiendo que acá hay dos posturas que yo todavía no las comprendo bien, pero según Daniel 9, es decir, muchos toman los 42 meses, capítulo 9 de Daniel, y yo ahí me acerco más a la postura de los que ven al Señor cumpliendo esa profecía de Daniel. Y veo acá el tiempo de los gentiles, porque se ha abolido el viejo pacto y se inaugura completamente, plenamente el nuevo pacto. Sí, es lo que modestamente entiendo. Gracias por Ya, permitirme participar. excelente. Porque estamos asociando, o los autores han asociado tiempos de los gentiles con la faceta de la iglesia gentil. Y es correcto hablar de la iglesia gentil, y porque sí existió una iglesia judía. Esto yo lo he encontrado en el libro del historiador Bohr, y una vez lo compartí, pero obviamente los lectores no entendían el contexto del párrafo, porque hacía parecer como que al inicio hubo una iglesia gentil y una iglesia judía, pero no. La iglesia judía dio a luz a la iglesia gentil, y porque los judíos, luego cuando vino la era del nuevo pacto, ellos solamente conservaron su linaje de judíos como tal, mas no sus prácticas. Ellos abrazaron la fe cristiana, por así decir, y luego del año 70, luego que desapareció el templo, luego que ya no hubo más prácticas religiosas, inclusive los historiadores comentan que los judíos empezaron a casarse con gentiles, rompiendo toda barrera étnica, porque entendieron que ya había cumplido su propósito el haberse conservado, por así decir, de un linaje puro entre comillas, porque las leyes mismas dadas de Moisés hacían que para hacerse judío existía el tema del proselitismo. El prosélito se convertía al judaísmo porque el judaísmo era una religión, y luego ellos se quedaban ya como judíos, eran adoptados como judíos. Entonces nunca existió la raza judía pura, por así decir. Siempre hubieron judíos siendo gentiles siendo asimilados. Entonces también se puede creer que el tiempo de los gentiles se pueda referir a la época que estamos viviendo hoy.
dando a entender que es el gran paréntesis, la iglesia gentil es el gran paréntesis, y que cuando termine este periodo va a venir la época del gran avivamiento y los judíos van a regresar a su nación y todo esto. Nosotros al menos no vemos eso aquí, pero es interesante mencionarlo. Bueno, no sé si alcanzan a ver la imagen, son unos soldados romanos llevándose el candelabro. Cuando yo leí estas cosas en el libro de Josefo, créanme, hermanos, que yo me quebrantaba mucho. No lloraba, pero me daba mucho sentimiento, y pienso que me metía en el papel de, por ejemplo, de Tito, cuando Tito se espantaba y Tito extiende sus manos a Dios, en una ocasión dijo: si alguna vez hubo un Dios en este pueblo, en este templo, hoy ya no está. Y en otra ocasión Tito dice: mis manos están libres de la sangre de todos estos que se matan entre ellos. Y de verdad, o sea, eso era el juicio de Dios contra la esposa infiel. Bien, paso a la siguiente, esta. Hoy esto nos va a ocupar y va a ser breve. Lo de hoy sí que va a ser breve. Viniendo en las nubes. Mateo 24, versos del 29 al 30, y el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 24 al 26. He hecho un subrayado porque nos gustaría hacerle un hincapié. Quisiera que vean lo que he resaltado y quiero comparar. Por ejemplo, en Mateo dice inmediatamente después y Marcos dice en aquellos días. En Mateo dice la tribulación de aquellos días, Marcos dice aquella tribulación. Ambos tienen una palabra que es un conector, que sirve para que el escritor diga, aquí viene otra cosa, ¿no? Entonces, en Mateo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y Marcos solamente dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y quiero que se detengan a ver por qué la similitud y por qué la diferencia, ¿no? Espérenme un segundo, voy a cerrar una ventana aquí. En ambos libros hacen alusión que han descrito han descrito todas las señales, luego han descrito los horrores de la tribulación, y el autor, el escritor, registra palabras de Jesús que dicen, bueno, luego de esto, inmediatamente después de la tribulación, viene tal cosa. Dice, inmediatamente después de la tribulación viene tal cosa. Y en el libro, ambos hablan de una tribulación, listo. Pero, sí. Alguien escribió que no se le está escuchando. Yo estoy escuchando bien, pero no sé por qué Frank dice que no se le está, que hay problema con el volumen. Me imagino que debe ser su equipo. Sí, fue antes cuando lo corté para ir a cerrar una ventana. Bien. Disculpe. Sucede que el autor del libro nos dice algo
en el sentido de que la palabra inmediatamente significa sí y solo sí inmediatamente. Ok, estamos de acuerdo. Pero quisiera que veamos, hermanos, los detalles de los términos. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto lo vamos a ver en la siguiente semana, en 2 semanas más, pero no está de más conversarlo o mencionar lo siguiente. ¿Qué es lo que se va a ver en el cielo? ¿Al Hijo del Hombre o la señal del Hijo del Hombre? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué es eso de la señal del Hijo del Hombre? O sea, una señal. Pero Marcos ya no dice nada de eso. Marcos simplemente dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, y agrega, en las nubes, con gran poder y gloria. En ambos casos coinciden que es sobre las nubes o en las nubes con gran poder y gloria. Gloria a Dios por eso. Quiero hacer una nota de cautela y decir lo siguiente. Si estos textos se refieren a la segunda venida, y si en la segunda venida literalmente Jesús va a venir montado en una nube, yo estoy de acuerdo en el sentido que sí hay una segunda venida física de Jesucristo, a diferencia del preterismo total, consistente o completo, que donde dicen que ya no va a haber. O sea, ellos dicen que la segunda venida de Cristo fue en el año 70. Nosotros decimos que esta venida, o sea, los dos términos que aquí están en fondo negro y letras blancas, que dice viniendo o vendrá, se refiere a ese juicio, ¿no? Esa venida es ese juicio. Y entonces diríamos, hermano, pero si ya pasó, o sea, ya se dio toda la tribulación, el juicio ya fue sentenciado. Ah, es que acá están las palabras claves. Gran poder, pero dice, y gloria. Entonces nosotros creemos que esta es una alusión a la entronización de Jesús. Y aquí quiero comentarles lo siguiente. Cuando a nosotros se nos pregunta qué es la ascensión, me gustaría que alguien pueda decir qué es la ascensión o qué es una ascensión. ¿A qué le llamamos ascensión? De repente el hermano Gerson, el hermano Max. Bueno, por la ascensión, eso se menciona en Hechos cuando Jesucristo asciende, ¿cierto?, hacia el Padre, y en ¿Ya? ese momento Él se sienta a su diestra, o sea, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Amén. es el momento en el que Él sube a su trono, ¿no? Toma el lugar como el Hijo del Hombre yendo hacia el Anciano de Días, a tomar Amén. todo dominio. ¿Cierto? Eso significa, hablando en el contexto que estamos ahora estudiando, eso significa la ascensión. Pero si nosotros hablamos con la gente común y corriente, ¿qué significa ascensión? Diríamos que significa cuando alguien es elevado de la tierra al cielo. En un concepto llano, en blanco y negro, sencillo, ascensión es cuando un ser humano ha ascendido, o sea, ha sido alzado de la tierra al cielo. En ese sentido, y lo voy a mencionar de la siguiente forma, porque para alguien que entiende muy bien la escritura, aunque no aceptamos, o sea, hay que ser claros, el protestante no acepta la doctrina de que María ascendió al cielo, pero para nosotros decir eso o creer eso, para mí no es una herejía. Lo explico por qué.
Porque Enoc también ascendió. Enoc fue un hombre que fue elevado al cielo. Entonces ya hay un antecedente de un hombre subiendo de la tierra al cielo. Luego dice que Elías también fue tomado de la tierra y llevado hacia el cielo. Entendemos que es llevado, ¿no? Entonces, en el concepto llano, plano, ascender sería eso, ¿no? Por eso que nosotros hablamos de el ascensor. El ascensor es un aparato que nos lleva de abajo hacia el último, hacia los pisos de arriba. Nos hace ascender. Entonces, si nosotros pensamos que el ascenso de Cristo solamente fue Jesucristo siendo llevado de la tierra al cielo, no hay mucho de extraordinariedad en eso, porque ya Enoc y Elías experimentaron esto. Pero aquí hay otro tema. En el contexto de Jesús hablando de viniendo con poder y gloria, y aquí, hermanos, en el griego y en el griego que se escribió la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, la palabra viniendo es un verbo que puede significar al mismo tiempo ir como venir. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy en Perú y voy a ir a Estados Unidos. Entonces yo hago una llamada y le digo a mi familia, estoy yendo para allá, estoy yendo a Estados Unidos. Entonces los que están en Estados Unidos, ¿no? Mi hermano me recibe la llamada y le dice a su esposa, mi hermano está viniendo. Entonces es el mismo verbo que puede significar tanto ir como venir. Entonces, ¿cuál es el sentido escatológico de esa palabra viniendo? Está asociada con la palabra ascenso, ascender, ascensión, que más o menos ya lo dijo nuestro hermano Gerson. Ahora, si nosotros hacemos un estudio más exhaustivo de las creencias de los imperios y de todos los pueblos de los tiempos bíblicos, casi todos los pueblos de los tiempos bíblicos creían que su rey o su emperador era una divinidad y que cuando moría era asunto, ascendía al cielo, pero no solamente como un hombre que se eleva al cielo, sino como un hombre que se hace Dios. Por eso que existe el término apoteosis, o sea, el que se hace Dios, ¿no? Es alguien que estando como en la tierra, se eleva al cielo, o sea, se hace una divinidad. Nosotros hoy entendemos muchas cosas, pero esto era un conflicto para un cristiano del primer siglo, decir que Cristo iba a venir en las nubes con gran poder y gloria. Era un conflicto. Que un cristiano diga esto era declararle la guerra al emperador de Roma, por ejemplo. Porque ellos entendían las palabras, el código de las palabras, porque ellos le estaban diciendo que su Cristo, que ha muerto, pero ha resucitado, va a ser entronizado, va a sufrir una apoteosis y va a ser coronado como el Rey de Reyes, título usado en los imperios humanos, y el Señor de Señores, título también usado en los imperios romanos. Ahora, una evidencia en la Biblia de esto es cuando hay un personaje en Hechos capítulo 12, y Hechos capítulo 12 habla de Herodes, bueno, de un descendiente de Herodes, en donde la iglesia, perdón, leí acá la palabra iglesia, muerte de Herodes. Verso 20, capítulo 12. Este Herodes es el hijo de Herodes que mandó matar a Jesús, uno de los hijos.
Dice, y estaba sumamente airado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos, unánimes, se presentaban ante él, y sobornando a Blasto, el camarero del rey, pedían paz, porque la región de ellos era abastecida por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa regia y sentado en el tribunal, los arengaba. Y el pueblo gritaba, voz de Dios y no de hombre. Y al instante, porque no dio la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió y expiró comido de gusanos. Pero la palabra de Dios crecía, dice. Entonces, ¿por qué ese pueblo a sus reyes los endiosaba? Y estaba allí Herodes, y su pueblo le estaba diciendo, no vamos a escuchar a un hombre hablando, vamos a escuchar a la voz de Dios hablando. O sea, lo estaban haciendo Dios. Y en ese preciso momento muere. Entonces, esos que estaban allí arengándolo, vieron a un hombre allí morir, porque históricamente no hay ningún solo rey o emperador que haya sufrido una apoteosis. Todos los que morían vieron sus cuerpos y los enterraban. Y bajo esa creencia decían, bueno, quizás en su otra vida se va a convertir en Dios. Entonces le ponían oro, le ponían ropas, le ponían alimentos, le ponían su espada, sus armas. Pero de Cristo, sus testigos, que fueron más de 500 personas, sí lo vieron experimentar lo que ellos entendían la apoteosis. Ahora, en un sentido, y hay que tener siempre delicadeza cuando decimos esto, en un sentido, Jesucristo, el Jesucristo que los romanos crucificaron, el Jesucristo que los judíos acusaron, rechazaron y entregaron en manos de Pilatos, el Jesucristo que toda la gente, todos los judíos vieron ser crucificado y bajado muerto y metido en una tumba, sí era un hombre. Entonces, cuando ellos ven que ese hombre es elevado, y acá viene la importancia de Hechos 1:11, cuando dice que todos le vieron ser alzado, dice que lo vieron cuando Jesús era alzado al cielo, estaban viendo un hombre hacerse Dios. Espera, hermano Jesús, un ratito. Jesús ya es Dios, sí, pero lo que vieron allí los testigos era un hombre alzarse como todas las promesas de todos los emperadores lo esperaban, que su máximo rey se haga, o sea alzado a una divinidad. Jesús lo hizo. Pero acá viene nuestra aclaración. Hoy nosotros entendemos por la revelación completa que en realidad Jesús, que es completamente hombre, pero completamente Dios, cuando es alzado en ese episodio apoteósico, él está siendo alzado para otra vez tomar su puesto. No deja de ser Dios, pero retoma nuevamente y bueno, toda la revelación dice, él es puesto allí al lado del Padre, se le pone otra vez la corona, etc. Entonces, Mateo 24, 29 y 30, según la lectura nuestra, la lectura del autor, es más que el literalismo que dice que es Jesús viniendo sobre las nubes. Y quizás para algunos puede ser un poquito ofensivo. Una vez alguien compartió al dibujo animado Goku, que viajaba en una nube, como si Aladino viaja en su alfombra voladora. Puede ser ofensivo y siempre tenemos que tener cuidado con algunos hermanos que son sensibles. Entonces, yo puse esta imagen que alguien la editó muy bien. Literalmente, esto es montado en una nube o subido en una nube. O sea, literalmente esto sería así. Ahora,
Mateo 24, 29 y 30, ¿habla de la segunda venida de Cristo? La respuesta a la luz del autor es no. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Que es la entronización de Cristo. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Fue instantánea? Bueno, en los tiempos de Dios, sí, eso fue instantáneo, pero la exposición de esa entronización fue casi como cuando como cuando David primero es reconocido rey en Hebrón, luego es coronado como de todas las tribus, 7 años después. Es como cuando hay batallas claves en las guerras, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una batalla clave que significó, o sea, llegar allí, e inclusive creo que le llamaron el día de... Llegar allí ya significaba que habían ganado, la coalición había ganado la guerra, pero faltaban otras batallas más hasta dar la estocada final. Entonces, nosotros creemos que el ascenso en Hechos 1, 9, 10 y 11 es el inicio de la entronización y culmina cuando todos los vestigios del antiguo pacto son puestos por tierra. Y valgan verdades, Dios siempre ha utilizado a pueblos gentiles para hacer juicio contra lo que fuera su pueblo del pacto. Yo tengo acá otra diapositiva, sí. El autor, ¿qué comenta? El autor dice, y lo voy a leer acá en el libro que yo tengo, dice, la gran tribulación aconteció durante el tiempo terrible de sufrimientos. Él menciona guerras, hambres, matanza, todo esto lo vimos la semana pasada. Algunos hermanos quedaron horrorizados por la descripción. Sí, fue muy horrorosa. Sin embargo, lo que tiende a confundir esta interpretación es lo que Jesús mismo dice. Verán al Hijo del Hombre, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. El autor hace una pregunta, dice, ¿ocurrió la segunda venida en el año 70 después de Cristo? Y el autor nos dice que es imposible, que si nosotros hemos venido analizando, punto número 1, hemos visto que el versículo clave, fuerte, y la palanca para la interpretación de Mateo 24 es el versículo 34, cuando Jesús dice, todas estas cosas acontecerán en esta generación. Entonces, eso nos lleva hacia los versos anteriores y nos lleva a entender que las señales del fin son del fin de la era del antiguo pacto. Entonces, todos los horrores, toda la destrucción, y ahí en donde se juntan todos los buitres en el cuerpo muerto, es decir, cuando ya acaba todo el antiguo pacto, representado como un solo hombre muerto. Entonces, si esa es la gran tribulación, entonces nosotros decimos, espera un ratito, Mateo 24 entonces tiene que significar la segunda venida. Y nosotros preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué debe de ser esa la segunda venida? Y un paréntesis aquí, hermanos, la Biblia nunca menciona la palabra acompañada, segunda venida, o sea, no existe la expresión segunda parusía. La Biblia habla solo de una parusía, ¿no? Una parusía, una manifestación. Bueno, el autor dice, aceptando que la tribulación aconteció durante la generación que vivía en aquel entonces, tenemos que aceptar también la enseñanza clara de la Escritura, que sea lo que fuere de lo que Jesús hablaba en estos versículos, ocurrió inmediatamente después. En otras palabras, estos versículos describen lo que había de ocurrir al final de la tribulación, lo que sería la culminación. Y claro, o sea, que si ya fue destruido todo el antiguo pacto, entonces, ¿qué viene? Claro, viene la entronización de
de Cristo. Se le vuelve a dar su corona, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Surgen las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vienen las preguntas, hermano, entonces, ¿qué hacemos con la descripción de que las preguntas naturales allí son, bueno, ¿y cuándo se oscureció el sol? ¿Y cuándo la luna dejó de dar su luz? Aunque la luna no tiene luz propia. ¿Y cuándo es que cayeron las estrellas? Y creo que en Apocalipsis dice que van a caer, así como cuando se sacude un árbol de higos, van a caer por tierra. Otra pregunta que surge aquí es, ¿en qué consistió que van a ser, que los días son acortados? Yo escuché una vez a un pastor decir que hubo un terremoto hace 10 años, 12 años, si no me equivoco, que fue tan fuerte que hizo que se mueva el eje de la Tierra y que el día ya no tenía 24 horas, sino que tenía algo de 23 horas con 55, 56, 24 horas con 59 minutos con 56, 57 segundos. O sea, él estaba entendiendo que ya los días estaban siendo acortados. O sea, los días ya no eran de 24 horas, sino que iban a ser de menos, ¿no? De 23 horas. Claro, son textos que demandan mucha observación, porque de pronto terminamos interpretando cosas así. En realidad lo que significa que fueron acortados es que la gran tribulación tenía en el plan de Dios un principio y un fin, y que esos días no es tanto que fueron acortados, sino que fueron lo suficientemente cortos para que se cumplieran el plan y el propósito de Dios. Pero luego surgen, pueden surgir las preguntas de, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí nos lleva a pensar que definitivamente aquí tiene que referirse a un evento cósmico, un cataclismo, una desestabilización de las leyes, de la física, en donde los cuerpos dejan de tener energía y saldrían cada uno fuera de sus órbitas y todo sería un caos. Porque dice, ¿no? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta parte lo va a dar el pastor José Barriga la siguiente semana. Él me ha pedido explicar esto y todo. Pero nos queda en nosotros decir, por ejemplo, que no es de ninguna manera literal. ¿Por qué? Bueno, ustedes se acuerdan cuando José tuvo los sueños. Entonces, él soñó y asociado a su entender doméstico, a su contexto, él soñó que todos tenían espigas y que las espigas de todos sus hermanos y las de sus padres se inclinaban a la espiga de él. Y luego tiene otro sueño. Dice que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Y por qué se molestaron sus hermanos? Su papá. ¿Acaso eran espigas sus hermanos y sus padres? No. ¿Por qué se molestaron? ¿Acaso su papá y su mamá eran el sol y la luna? No. Lo que pasa es que en la promesa dada a Abraham, de Abraham iban a venir naciones. Jacob entendía que él iba a ser una gran nación y que sus hijos serían naciones. Entonces, ¿cuándo es que se cumple esto? Cuando José en Egipto, representando a la nación de Egipto, viene la nación de Jacob y sus hermanos como naciones y se postran ante él. En todo el lenguaje profético vamos a encontrar que cuando habla de el sol perdiendo su luz o perdiendo su poder,
se refiere a grandes reyes, emperadores, gobernadores, siendo derrocados, siendo tirados por suelo. Y también eso lo va a mencionar el pastor José Barriga en la próxima semana. Lo que nos compete hoy es afirmar lo siguiente. Según la hilación que hemos venido viendo, Mateo 24, 29 y 30 no puede significar la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Si la gran tribulación fue en el año 70, entonces todavía no se ha dado, porque Cristo todavía no ha venido, pero acá dice que fue inmediatamente. No sé si me dejo entender. En todo caso, Jesús tendría que haber dicho, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y después de muchísimos años, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias del cielo se apagarán. ¿No? Diría eso, pero en realidad Jesús está diciendo, no, inmediatamente. Ahora, si nosotros perteneciéramos a la escuela dispensacionalista, habríamos hecho toda la interpretación en el otro sentido. Diríamos que Mateo 24:34 se refiere a una raza, a un linaje, entonces todavía eso es futuro, es una generación futura. Entonces retrocederíamos en la interpretación y diríamos, todas esas señales tienen doble cumplimiento. Unas se refieren a la destrucción del templo, pero también se refiere a la destrucción de un templo futuro. Y cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación, esa es la gran tribulación futura. La pregunta aquí es, o sea, está bien, hermanos, existe doble cumplimiento, entre comillas, para todas las otras profecías, pero para el Mateo 24:29 no. O sea, la palabra inmediatamente allí no tendría doble cumplimiento. O sea, ese pasaje no se cumplió en el 70, pero dicen que sí se va a cumplir en el futuro. Ese conflicto se resuelve mejor desde la postura que presenta el autor, en este caso que estamos estudiando a David Chilton. Bien, hermanos, hemos terminado esta parte. Nos quedan unas 3 sesiones más. Yo les agradezco por la perseverancia. Como les mencioné antes, algunos tienen dificultad para conectarse. Me escriben por WhatsApp, me dicen, hermano, me salió otra cosa nuevamente. Y yo mismo, hay varias veces que participo con este tipo de actividades teológicas y no puedo estar en todas. Pero gracias a Dios, si es que están en el grupo de WhatsApp, yo estoy compartiendo ahí los otros recursos. Y hasta allí, comentarios, preguntas, yo puedo tomar nota y luego hacemos un enriquecimiento de todo esto. Los escucho, hermanos. Denle. Bueno, yo me imagino que en la próxima sesión el expositor hablará de, por ejemplo, de que esa avenida de ahí de Mateo 24, 29, 30 y 31 se refiere a la avenida, es una avenida de Cristo, pero en juicio. Era la avenida del juicio de Dios sobre la nación desechada de Israel, sobre el antiguo pueblo de Dios. Entonces es una avenida, pero en juicio, tal y como lo expresaban los profetas en el Antiguo Testamento, que utilizaban las mismas expresiones de la nube, utilizaban de las estrellas, del sol se oscurecerá. Todo eso lo dijo Ezequiel, lo dijo Isaías, en fin. Pero yo me imagino que eso lo va a exponer mejor el expositor en la próxima sesión. Así también, es, hermano. Y también quería recomendarle el libro ya que estamos con el año 70 después de Cristo, particularmente pienso que es, si no el más importante, por lo menos la ocasión más importante en la historia de la iglesia o del cristianismo tiene que ser el año 70 después de Cristo. Definitivamente para el plan de Dios, sí, para el plan profético de Dios, ese año es crucial, es clave y marcó la gran
diferencia. Entonces yo le quería recomendar de Ken Gentry, que usted lo mencionó, quería recomendarle el libro Antes que Jerusalén caiga. Tal vez usted lo tiene. Sí, si quiere. Ese es un compendio así de grueso, pero mire, es como una tesis que hizo el doctor Ken Gentry, y con eso no le puede quedar duda a nadie. A nadie le puede quedar duda de que de verdad, sí. y comprobar de que el Apocalipsis no fue escrito en el año 90, como posteriores autores lo quisieron afirmar. El Apocalipsis fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Ahora, Sí. a la recomendación del hermano Enrique, ahora les comparto por WhatsApp el libro, y lo tengo en PDF, es Jerusalén antes de la caída, ¿no? Antes del 70. Qué bueno, porque yo lo tengo todo un capítulo por aquí, uno por allá. Ah, Usted miren. lo va a enviar completo. Ya. Sí, pero en español, porque yo lo en leí. español. Sí, pues yo lo tengo en inglés, pero para mis estudiantes lo quería en español y no lo tenía, sino un capítulo por aquí y otro por allá. Pues le agradezco bastante. Muy bien. Hermano Max. Bueno, primeramente es una pregunta, pero no sé si se entendí bien la última parte que mencionó sobre los astros, ¿no? Ya. Porque justamente en Hechos 2, y Joel también lo menciona, dice que Joel se cumple al mencionar que la luna será tornada en sangre, el sol se va a oscurecer. Y pareciera que da a entender justamente el punto que tocó, que entonces en qué momento del Pentecostés ocurrieron estas cosas en los astros, pero debe entenderse más bien como autoridades, ¿no? Pero la pregunta es, en el contexto de Hechos 2, ¿en qué momento se ve el estremecimiento de esas autoridades? Si es que es lo que eso significa. Buena pregunta. Y yo les agradezco de verdad, porque yo me he dado cuenta de grupos como esto, surgen las preguntas indicadas, o sea, las preguntas claves. Y es curioso que Pedro, ¿no? Ese Pedro que negó a su maestro, que le cortó la oreja a Malco, cuando se dio la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, verso 14 dice, él se pone en pie y dice, varones judíos. Se refiere inmediatamente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban burlando del episodio. Claro, todos estaban diciendo, hablando en otras lenguas que no las podían entender, entonces estaban ¿no? como balbuceando, y decían, oh, estos están borrachos. Entonces Pedro les dice, a los judíos, esto hay que prestar atención, sea esto notorio y escuchad mis palabras. ¡Wow! ¿Cuándo? O sea, de ahí para atrás, ¿cuándo Pedro ha tenido tal eminencia? Cuando dice escuchad mis palabras. Esto no es sino la primera expresión de cómo el Espíritu Santo usa a quien Él quiere. Dice, esto no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la tercera hora del día, creo que eran el mediodía, las 12. Sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Ahí está. O sea, Pedro está diciendo que efectivamente las palabras de Joel, si no me equivoco son Joel 2:28, Pedro está diciendo, esto es el cumplimiento de lo que habló Joel. Y Joel está diciendo del gran día del Señor. Joel está hablando del gran día del Señor. Ahora, existen varios grandes días del Señor. Y lo del 70 fue un gran día del Señor, porque al mismo tiempo que hubo juicio, hubo una restauración. Y eso también se va a ver en la última parte, porque luego de todo esto dice, juntará a sus escogidos. Hay un juicio, pero al mismo tiempo hay una restauración y hay un nuevo comienzo. Cada juicio viene con esto. Entonces, si Pedro está diciendo que eso es el cumplimiento de la profecía de Joel, hagamos un ejercicio en casa y agarremos un lapicero y pongámoslo junto al otro, y cuando uno mira los dos lapiceros juntos, en este caso mis dedos, ahí están juntos, pero tienen una separación.
Entonces, Pedro está diciendo, hoy, con la llegada del Espíritu Santo, se está cumpliendo las palabras de Joel. Y empieza a decir, derramaré mi Espíritu Santo, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, verán visiones, y derramaré mi Espíritu Santo, y verán, y acá agrega, prodigios arriba en el cielo, señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y agrega, antes, interesante, por eso es esto, ¿no? Aquí, o sea, dice Pedro, esto es hoy, ¿no? La llegada del Espíritu Santo, y este es el gran día, porque dice, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y todavía termina diciendo, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a partir de la predicación con la llegada del Espíritu Santo, que fue nada más 10 días después de que Jesús ascendió, de ahí vinieron cerca de 40 años hasta el gran día del Señor. Y su tarea de ellos era predicar y rescatar a todos los judíos para que creyeran. Con el gran día del Señor, con la llegada del nuevo pacto, no olvidemos lo que ya dijimos antes, ¿no? Que el fin del nuevo pacto es aquí y el nuevo pacto es acá. Hay un traslape, hay un espacio de 40 años entre ambos episodios, y pensemos que también podemos leer Hebreos como apuntando a esos espacios. Entonces, acá viene la tarea, ¿no? La tarea de interpretar. Entonces, hermano, ¿qué serán los prodigios arriba en el cielo y las señales milagrosas abajo en la tierra? Y hermano, sangre, fuego, humo. Dice humo, bueno, dice vapor de humo. Sabemos que el vapor es agua. Lo que el escritor está tratando de decir es que va a haber humo. Y hermanos, esto no puede ser otra cosa sino la alusión al juicio. El juicio, el templo fue quemado, hubo muerte, y lo que quedó al final, lo que se veía desde lejos, la gran ciudad, era solamente una humareda. Eso también lo podemos leer en los escritos de Josefo. Son las partes tristes. Luego dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Definitivamente es lenguaje profético. Ahora, ¿a qué nos ha llevado a interpretar esto literalmente? Por ejemplo, cuando los científicos han dicho que las estrellas sí se llegan a apagar, ¿no? Después de no sé cuántos cientos de millones de años luz, se apagan. Si una estrella se puede apagar, entonces el sol sí se puede oscurecer. Y seguramente hay muchos que están al cuidado de que el sol se pueda llegar a apagar algún día, en el sentido literal. Ahora, la luna de sangre, esto sí que nos ha roto la cabeza, y recuerdo yo de las tetradas de lunas de sangre, del cual el hermano Alberto Alducín fue objeto inclusive de señalamientos muy, ¿cómo se dice? Muy morbosos, ¿no? Porque las tetradas de la luna, o sea que las lunas por efectos de la luz del sol se ven rojas, son episodios cíclicos que se ven cada cierto tiempo, y en algunas ciudades del mundo se la puede ver mucho más y mucho mejor. Entonces, según la línea de interpretación, esto no puede ser literal. Si no es literal, ¿cómo la Biblia nos explica? Entonces, hemos visto que en el Antiguo Testamento se menciona estos eventos cósmicos en relación a los grandes gobernantes. Pero acá viene una pregunta. ¿Cuáles eran los grandes gobernantes, o cuál es el gran gobernante que estaba en Israel cuando se dio el juicio en el 70? ¿Quién? ¿Había un rey? No había rey. No había rey. ¿Quién era quién tenía el máximo poder allí? ¿Y saben qué? Era el sumo sacerdote. Pastor West mencionó hace 3 reuniones que el sumo sacerdote se había ensimismado en tal sentido que él era como el que reclamaba estar en la silla de Dios, en el templo. Pero también podemos entender que podemos ser nosotros mismos
ocupando el centro de nuestras vidas cuando debería ser Dios el que está en el centro de nuestras vidas. Pero, ¿cuál sería el factor político que regía ese gran poder del sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el más reverenciado, era el más adinerado, era el que tenía el poder político, tenía el poder económico, y era el que negociaba con Roma, era el que negociaba con los oficiales romanos. Pero ¿qué pasó en la revuelta judía? Es otro episodio triste. Mataron al sumo sacerdote, y no había uno, había dos, porque siempre había uno entrante y uno saliente. Siempre había dos sumos sacerdotes en cada episodio, el que entraba y el que salía. Y en los horrores de la guerra judía del 70 se menciona que muchos sacerdotes fueron desnudados, amarrados y llevados hasta Roma como bestias, como animales, para ser mostrados de que del poderío de Roma, ¿no? Entonces vemos aquí cómo la palabra oscurecimiento o convertirse en tinieblas puede representar cuando el orgullo de un gobernante, el orgullo de un líder político luego se oscurece. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los gobernantes hoy. Nosotros tenemos a alguien que fue gobernante hace 4 décadas, Morales Bermúdez, que ha sido sentenciado por la justicia italiana. O sea, uno que fuera en su momento el de máximo poder en un país, luego es sentenciado a purgar cárcel. En Perú tenemos un presidente que estuvo 10 años y se iba ya por un tercer quinquenio, y hoy está en la cárcel, y la verdad da pena hasta que estamos concientizados que deberían dejarle salir para que muera en su casa, ¿no? Entonces, los líderes políticos, que en el contexto bíblico son el sol que brilla, ¿no? El sol que les da la luz, el sol que les rige la vida, pueden llegar a oscurecerse. Y la luna en sangre, bueno, en la escritura poética, si el sol daba luz, la luna era también la que daba su resplandor, y para mencionarlos, pues, siempre iban acompañados, ¿no? Pero seguramente esta pregunta, hermano Max, le puedes hacer también al pastor Barriga, y él debe tener algo más para compartir y decir. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Podría hacer una pregunta? ¿Podría hacer una pregunta, pastor? Pastor Fernando, qué gusto, pastor. ¿Cómo está? Dile una pregunta, dile, hermano. Bueno, la intención de la pregunta simplemente es poder entender algunas cosas que yo quisiera comprender para comprender al autor, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, acerca de la ascensión, usted está citando, por ejemplo, a la Septuaginta, que en la Septuaginta esta palabra ascensión significa ir y venir. La pregunta mía es, ¿el Evangelio de Lucas está incluido dentro de la Septuaginta? No. Entonces la base que se toma de la Septuaginta tiene alguna base bíblica que esté en la Septuaginta para poder acomodar esto, ¿no? Porque Claro. si no está la ascensión, que significa ir y venir, entonces eso es lo que realmente no entiendo y quiero entender, ¿no? Ya. Sí, perdón por la ligereza al mencionarlo. La Septuaginta es un trabajo hermoso que hicieron a pedido de un gran hombre que pidió que la Biblia sea traducida al idioma común. Eso sí lo tengo claro y obvio, pastor. Ya. La pregunta es más bien, para hablar, por ejemplo, de la apoteosis, Ya. de la ascensión, están citando como base a la Septuaginta. Ya, entonces usted no ha entendido y yo quiero explicar. Ajá. El griego que se usó para escribirlo a Septuaginta
es el griego que se usó para escribir el Nuevo Testamento. Esa es la respuesta. Entonces, la palabra Daniel 7:9, Daniel 7:9 menciona al hijo del hombre viniendo, dice, ¿no? Sobre las nubes, ¿o no? A ver, 7:9. 7:9 o 7:13. Ya, acá está, 7:13 dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes de los cielos venía. Esa es la palabra, ese es el verbo, venía. Uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él. Entonces yo hago la pregunta, ¿a dónde venía ese hijo de hombre? No sé si usted, Pastor Fernando, tiene una respuesta. Claro, venía a darle el informe a Daniel, ¿no? No, allí dice que venía hasta el anciano de días. Ah, ya, sí, claro. Ya, pero ¿de dónde venía y dónde estaba el anciano de días? Bueno, el anciano de días estaba en el cielo. Claro, entonces ese venía era Cristo ascendiendo al cielo, yendo al Padre. Ya, claro, exacto. Entonces, esa parte ya entendió. Sí. Ya, entonces, la misma palabra, el mismo verbo griego puede significar como que yo me voy a Estados Unidos, digo, yo voy, ¿no? Mire, no tengo aquí la Septuaginta, está en las otras dos habitaciones aquí en mi casa, pero así lo traiga, yo voy a especular, pero suponiendo que esa palabra venir, si habláramos como Tarzán, diríamos, el Hijo del Hombre venir al anciano, punto. Entonces, en Mateo 24, Jesús está diciendo, y verán venir al Hijo del Hombre en las nubes con poder y gloria. Es el mismo término griego que nosotros lo traducimos ir, venir, yendo o viniendo, pero su uso se da de acuerdo al contexto. Si yo digo voy a Argentina, entonces utilizo el mismo verbo griego que decir voy a regresar de Argentina. En otras palabras, ni en Daniel 7:13, ni en Mateo 24:29, la palabra allí de ese Hijo del Hombre viniendo significa a Cristo viniendo del cielo en su segunda venida a la tierra. Entiendo. Ahora sí lo tengo un poco más claro el concepto, ¿no? Es lo que quería entender, ¿no? Claro, entonces listo, patrón, gracias. Es interesante que, y si ustedes tienen conversaciones con los testigos de Jehová, estudien un poquito más con el tema de la Septuaginta, donde pueden encontrar que ellos rechazan de pleno, porque en la Septuaginta los eruditos utilizaron la palabra Kyrios o Curios para reemplazarlo por Jehová. Y en el Nuevo Testamento, casi todas las citas que hay del Antiguo Testamento, citas textuales en el Nuevo Testamento, son tomadas de la Septuaginta, tal como está. Por eso que nosotros creemos, sin darle mucha vuelta a nada, de que Cristo es Jehová. Pero ese es otro tema, ¿no? Para conversar. Hermano Jesús, quiero hacerle una preguntita. Hermano. ¿Hay algún escrito del Nuevo Testamento que haya sido redactado después del año 70? Interesante pregunta. Hay en el libro de Hanegraaff cita a Norman Geisler. Y Norman Geisler es un gran erudito, un gran escritor. No tengo ningún libro de él en físico, sí hay algunos en PDF. Y tiene muy buen material apologético. Y Hanegraaff cita en este libro un texto grande de Norman Geisler, donde Norman Geisler dice que de ninguna manera
se puede aceptar que algún libro del Nuevo Testamento se haya escrito antes del año 70 y presenta varias... Después, antes del año 70. Perdón, después del año 70. Ahora, quizás estudios un poquito más profundos nos lleven a pensar, hay una teoría de que las cartas de Juan, segunda y tercera, no fueron escritos por el mismo autor del Evangelio de Juan y de la primera carta de Juan y del libro de Apocalipsis. Y hay todo un tema ahí, porque dicen el anciano, otro era conocido como el teólogo, y en el otro se presenta como el apóstol. En fin, por la evidencia de cada libro, que ninguno de ellos hace mención de los horrores de la guerra, de la revuelta, de la destrucción de su templo, y sobre todo porque el libro de Apocalipsis menciona a un templo erguido, un templo que está intacto, un templo en el donde se lo manda a que el apóstol haga una medición. Entonces, yo sí creo, por los estudios de otros, no por mis propios estudios, de que sí, no hay ningún libro que haya sido escrito después del año 70. Pero aquí hay un tema más apologético y de conservadurismo, porque cuando decimos que fue escrito después, aquí viene un tema, o sea, ¿después cuándo? Y ahí nos metemos en todo un lío, porque yo tengo amigos desde mi infancia, que hemos ido a la iglesia. Yo he ido a la iglesia desde mis papás, me han llevado a la iglesia cuando he sido chiquitín. Y tengo un amigo que fue a estudiar a Ecuador, y hoy en día él ha abrazado mucho del liberalismo teológico. Entonces un día conversando me dijo que las cartas de Timoteo fueron escritos por los seguidores de de Pablo, que recopilaron sus escritos, y wow, le dijo, pero ¿y en qué año? No, me dice, probablemente en el año 150, 180. Entonces, hay un papiro, el papiro de Rhode Island, el papiro 52, que los más grandes eruditos lo reconocen como escrito en el año 120, y es del Evangelio de Juan. Entonces, si hay un papiro que se cree que es el texto, el fragmento más antiguo de todos los manuscritos del Nuevo Testamento, que fue escrito en el año 120, pero, o sea, 120 es el promedio. Él dice más o menos entre el año 50 y el año 150. Entonces, esa es una evidencia externa de que muy difícilmente se hayan escrito los libros del Nuevo Testamento después del año 70. Si se hubiesen escrito, habría pues los lamentos y las narrativas de más persecución, como lo menciona Eusebio, y Eusebio recoge testimonios y escritos de otros autores contemporáneos. Inclusive inclusive la Didache es escrito antes del año 70. Creo que lo han fechado como del año 55, 58, por el tipo de escrito y también por el contenido. Su contenido todavía no muestra el oficialismo de la liturgia cristiana de la época post-templo, porque antes del templo los cristianos se reunían en las sinagogas, y después del templo usaban las sinagogas, pero llegó un momento en que se expandió tanto el cristianismo que dejaron las sinagogas y empezaron a hacer las iglesias en sus casas, y se expandió el cristianismo, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, hermano, yo sí, todos los estudios que he revisado en el instituto apuntan a que todos los libros fueron escritos años antes del año 70. ¿Alguna otra consulta, hermanos? ¿Preguntas, aportes, comentarios? Dale, hermano Gerson. Sí, yo con respecto a lo del versículo 29, con respecto al tema de las estrellas que caen del cielo, relacionándolo con lo que usted hablaba acerca de este término de apoteosis, como ellos consideraban, ¿cierto?, que los hombres o los reyes aspiraban a esto, ¿no?, de ascender de la tierra al cielo, ¿no?
divinizarse, por así decirlo. Ujú. En el Antiguo Testamento hay una referencia en Isaías 14, desde el versículo 4 al 14, precisamente, en donde se dice: pronunciará este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó con la ciudad codiciosa del oro. Me voy a saltar hasta el versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Le dice al rey de Babilonia, hijo de la mañana, lucero, o sea, una estrella, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, esa pretensión de apoteosis, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, Estremecedor. estremecedor. Y ahí en el versículo 15 dice: mas tú derribado, o sea, lejos de esa pretensión de ascender, desde ya ese lugar de gloria que tenía por ser el rey de Babilonio, el Señor lo hace descender, dice, hasta el Seol, o sea, Sí, el sí. juicio Miren, qué de eso. interesante la cita que trae el hermano Gerson. Y aquí también podemos buscar una aplicación personal, porque aunque esto no es una reunión para un asunto pastoral, pero podemos buscar una aplicación. Miren, lo que la cita está mostrando es las creencias propias de un pueblo, pero es un pueblo de espaldas a Dios, porque ¿acaso desde que el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, acaso no ha querido hacerse Dios? ¿Acaso el hombre, el ser humano, no ha querido siempre tomar la posición de Dios en regirse moralmente, en establecer lo que quiere ser? Aquí vemos un reflejo de eso. Como dice nuestro profe West, ahí hay un eco, ¿no? ¿Cuándo es que el hombre se quiso hacer Dios? Entonces, escatológicamente, desde Adán, todos los grandes hombres han querido hacerse Dios. Han querido reclamar para sí la gloria que tiene Dios. Aquí literalmente leemos este juicio contra el rey de Babilonia que dice: te quieres hacer Dios. Y, solo uno, el postrer Adán, como ya lo vimos, fue alzado para el escarnio de todas las creencias de todos los pueblos paganos. Por eso que yo, en el sentido de haber sido cristiano desde pequeño, quizás por mi temperamento, nunca me he amilanado cuando he sido señalado por ser cristiano y he ido a la universidad. Pero cada vez que leo más la escritura, encuentro que hay mayor fuerza, hablando de pueblos y creencias, de que yo puedo señalar a cualquier otra religión y decirles, no solamente como se nos enseñó, Buda murió, ¿no? Mahoma murió, ¿no? Todos los líderes de los diferentes grupos religiosos han muerto y podemos ir a ver su tumba. En el caso de Cristo, no solamente como hombre murió y resucitó allá, sino que acá viene la trascendencia. Fue alzado, ¿no? Fue alzado y sufrió, experimentó y se glorificó con esa apoteosis. Y no es un simple hombre que se hizo Dios, es un hombre que, habiendo sido igual a Dios, no escatimó nada, por amor a nosotros se hizo hombre, pero en su entronización tomó nuevamente ese lugar al lado del Padre. La gloria que tuvo al inicio fue tomada otra vez. Interesante, ¿no? ¿Qué aplicación, hermano? Gracias, porque estas citas ayudan a complementar en el tema personal y pastoral una cuestión teológica, ¿no? Un tema teológico aplicado a una vida práctica. ¿Algún otro comentario, hermano? Si no, ya para orar y terminar. El café está que se enfría. Bien, hermanos, mencionar... Buenas noches. Frank, adelante, hermano. Buenas noches, Dios lo bendiga. ¿Compartiría usted el libro que comentó el hermano? Sí, el de Nada Ken más para Gentry. eso. Sí, y la cita que dijo el hermano Gerson es Isaías 14. Sí, Perdón. Isaías 14,
puedes leer todo el 14, pero desde el verso 12 en adelante, de manera fuerte y aplastante, se menciona una evidencia que, bueno, respalda la postura que estamos presentando. Diciendo, ¿no? Como dice el autor, Gracias. la Biblia interpretando a la misma Biblia. Bien, hermanos, termino comentándoles que las siguientes fechas tenemos otros hermanos que van a estar exponiendo, el hermano José Barriga, el hermano Pastor Esdras Vázquez, el hermano Nathan Anderson, y bueno, valgan verdades, sí agota cada viernes participar y todo. Cuando nos enganchamos bien con estos temas, no le sentimos. Eso es bueno. Pero finalizadas las 3 sesiones más, vamos a parar allí y después de unos días, si queremos, podemos seguir con este estudio, con el estudio del libro, compartiendo literatura, artículos, compartiendo libros, etc. Y yo les agradezco y permítanme orar para finalizar, siempre respetando que es solamente un grupo para motivarnos a la lectura. No, esto no es la escuela dominical de una iglesia, o sea, no vamos a ganarnos como prosélitos para nuestra denominación, etcétera. Más bien, lo que podemos aprender aquí hay que llevarlo y enseñarlo a otros para que también ellos tengan una cosmovisión reformacional de que el reino de Cristo avanza y toma posición de todos los terrenos, reclamando cada centímetro de todo este mundo para sí. Oremos, hermanos. Amado Dios, te doy gracias por la sesión, la reunión de esta noche, por la intervención de los hermanos, por los aportes, por las preguntas. Y gracias, Señor, porque nos permites entender algunas cosas, seguramente algunas cosas, porque tus misterios son tan grandes, son insondables, son enormes, Señor, y nuestra mente finita solamente puede comprender unas pocas cosas, pero que esto que aprendemos podamos aplicarlo en la vida práctica, que nos empodere en nuestra fe cristiana, y que nos ayude a llevar tu reino a todo lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, estimados hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, hasta hermano. luego. Saludos. Gracias. Saludos, Dios hermana les bendiga. Emily. Gusto en Gracias. Saludos, que verla. estén bien. Dios les bendiga. Hermano Hermano Gerson, Jesús, hermanos, bendiciones. bendiciones. Saludos, hermanos. Bendiciones, Gracias, disculpen, bendiciones. llegué Nos tarde. vemos. No hay problema, ahí les comparto la grabación.